Enciéndete, un podcast dirigido por Unai Pérez de Arilucea Leflop. Hola a todos, soy Unai Pérez de Arilucea. Me gustaría comenzar dando las gracias al Consejo Superior de Deportes por financiar la red activa de CNT, que es la actividad física en la enfermedad crónica no transmisible. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre la diabetes. Hoy nos acompaña Patricia Cerezo. Ella es enfermera por la Universidad de Alicante. También ha hecho el máster en profesorado que le ayuda sobre todo aquí a dar clase en la universidad. Y actualmente es doctoranda en el programa de doctorado de la Universidad de Alicante. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Te quería preguntar, en primer lugar, pues que nos digas quién eres, por qué estás aquí en este podcast y bueno, qué líneas de investigación estás haciendo actualmente. Pues como bien has dicho, soy enfermera. Actualmente estoy trabajando en el Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia de San Vicente de Raspets, que es un pueblito muy cerca de aquí. Y desde que terminé la carrera es verdad que he ido pasando por distintos servicios, he ido también aumentando mi formación y actualmente en el servicio que estoy, que es el servicio de medicina preventiva, pues va relacionado con lo que me preguntabas de mis líneas de investigación. Son el último servicio en el que he estado, me ha permitido formarme y pues investigar un poquito acerca de vacunas, higiene de manos, microorganismos multiresistentes, todo ese ámbito que a nivel enfermería es un poco desconocido, pero cuando te adentras ahí es verdad que es un mundo, la medicina preventiva y la salud pública, bastante interesante. Sí. Recuerdo además que tenéis, no sé si en el hospital o en el centro de salud tenéis un taller de limpieza de manos. Tenemos un taller de higiene de manos que solemos hacer tanto con los nuevos compañeros o también estudiantes que vienen al hospital, que les hacemos una sesión de acogida, y también para fomentar un poquito la técnica y la importancia que la higiene de manos tiene. Entonces, mínimo una vez al año, que coincide con el 5 de mayo, que es el Día Mundial de la Higiene de Manos, sacamos esa lámpara que nos permite valorar la técnica de higiene de manos y colaborar con los profesionales. La recomiendo un montón porque yo participé el año pasado Sí. y uno se da cuenta de que no se lava bien las manos como debería. Así que si alguno está por Alicante el 5 de mayo, El 5 de 5 de mayo. mayo, que pase por cualquier centro de salud que seguramente estén haciendo una actividad. Y además es fácil de recordar, pues son las dos manos, el 5 del 5. Vale, mira, No es casualidad. eso tenéis Un ahí el dato eslogan, curioso, ¿eh? claro. Vale, y te quería preguntar por la línea de tu tesis, ¿no? Que he oído algo sobre microorganismos, enfermedad crónica, un poco. Cuéntanos así resumidamente en qué se basa. Pues sobre todo es un poco enfocada en la problemática que tenemos hoy en día sobre los microorganismos multiresistentes, ese tipo de organismos que sabes que han desarrollado resistencia a los antibióticos. El margen terapéutico para poder tratarlos es muy pequeñito, entonces suponen un problema en las colonizaciones e infecciones de pacientes. En servicios o en hospitales de agudos, servicios como la UCI, REA, etcétera, ya tienen programas de cribado donde analizan los portadores de esos gérmenes. En un hospital como es el nuestro de crónicos, es de especial relevancia porque todos los pacientes que vienen a nuestro hospital vienen derivados de otros hospitales de agudos. Entonces, la probabilidad de que ya estén colonizados e infectados es bastante alta. Y en nuestro hospital, como bien dice el nombre, de larga estancia, van a estar mucho tiempo con nosotros. Si podemos identificarlos y adoptar las medidas para evitar esa transmisión, pues estaremos también, pues que sea una repercusión en la calidad de la asistencia a los pacientes. ¿Os encontráis mucha gente resistente a los antibióticos? Muchísimo. Además, estamos viendo que los perfiles de resistencia están cambiando. Cada vez hay más resistencias, menos opciones de tratamientos con los antibióticos y al final, si no podemos tratarlos, solo nos queda que esas colonizaciones no nos provoquen infecciones en esos pacientes. Vamos a hablar de diabetes, ojo, vamos a hablar de diabetes, pero te quiero preguntar, ¿por qué nos hacemos resistentes a esos antibióticos? Pues muchas veces por un mal uso de los antibióticos. Mira, no queda mucho para la semana del 18 al 24 de noviembre, es la semana de concienciación para el uso prudente de los antibióticos. Y ya no solo en los hospitales, sino en la comunidad, que tomemos bien las pautas de antibióticos que nos manda el médico, que no desechemos esos antibióticos por lo que es el sumidero, etcétera, que vayamos a un punto sigre para poder depositarlos de manera segura. Y pues un poco todo, también cómo se tratan ahora pues la ganadería con esos antibióticos. Es un mundo bastante amplio que está teniendo una gran repercusión.
Bueno, vamos a hablar ahora de ejercicio físico, pero Perfecto, sí que quería hablar un poco de esto porque creo que, bueno, pues que es un problema de salud pública, ¿no? totalmente. Y oye, pues yo el día de mañana cuando tenga, pues o tenga un virus, esté contagiado, ¿no? Ujú. O tenga una infección, pues quiero que, oye, que el fármaco me sirva, porque si no me sirve el fármaco, pues creo que mal Sí. vamos. Vale, y luego por último, ya terminando con tu introducción, si no me equivoco, te dieron un premio, ¿no? A la mejor, perdón, lo tengo por aquí apuntado, eh, mejor proyecto liderado para enfermeras. Sí, en relación a esto último que te estaba comentando sobre mi trabajo actual, pues hemos desarrollado un proyecto para analizar este cribado que se hace en nuestro hospital de atención a crónicos, que no suele hacerse en todos los hospitales, ya que las características nos lo permiten, Ujú. pues evaluar tanto si es necesario hacerlo como qué tipo de microorganismos son los que estamos enfrentándonos a día de hoy. Vale. Ver un poquito esas características, qué pacientes son más susceptibles, etcétera. Ujú. Oye, Entonces, pues ahí estamos trabajando. enhorabuena, Muchas enhorabuena gracias. por ese premio. Bien, pues vamos a pasar a hablar sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, porque qué es lo que sucede en el organismo. Todo el mundo lo conocerá por ese problema con el azúcar, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela de pequeño me decía, tengo azúcar. Y Sí, yo, bueno, yo también tengo en casa azúcar, pero no, ¿qué significa? Vamos a hablar de unos conceptos muy básicos, pero que seguramente ayudan a nuestros oyentes pues a determinar y a saber qué es la diabetes, ¿no? Te voy a preguntar, que nos ayudes a explicar qué es la glucemia, ¿no? La glucemia, que igual se conoce, ¿no? Azúcar, glucemia, glucosa. Bueno, ¿qué es la glucemia? la glucemia al final es análisis o esa determinación de la cantidad de glucosa, de azúcar, como dicen comúnmente, en la sangre. Se Ujú, puede ver tanto con una analítica cuando vamos al centro de salud, que por eso muchas veces nos dicen que vayamos en ayunas ujú. para poder ver esos niveles de glucemia, o los pacientes ya diagnosticados de una diabetes muchas veces se hacen ese pinchacito en el dedo con un aparato que llamamos dextro para poder determinar esa glucemia, ese nivel de glucosa en sangre. Vale, o sea, sería el nivel de azúcar, de glucosa Exacto. que tengo en sangre. Ujú, Vale, luego hay otro término un poco ya más profesional, más técnico, ujú. ¿no? Que es la hemoglobina glicosilada o glucosilada. Yo la he leído de las dos maneras, ¿no? Sí, aparece en ambas. Que tiene esas siglas HbA1c. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta hemoglobina glicosilada? Pues esta sí que es una prueba un poco más específica, que sí que tiene que ser a través de una analítica que nos mande, en este caso, pues normalmente pues, el médico que nos esté siguiendo nuestro proceso de enfermedad, que lo que nos permite es ver en un rango mayor de tiempo una media de esos parámetros, porque tú un día puntual puedes tener una glucemia elevada o al contrario, una glucemia muy baja, Ujú. pero esa hemoglobina glicosilada nos hace ver en 3, 6 meses, según el margen que haya pasado, que esté en rango o no. Vale. O sea, como la media, ¿no? Sí. De los últimos meses. Para quitar también esos pequeños puntuales que nos pueden dar falsos también pues, diagnósticos o ajustar la insulina al tratamiento que tengamos pautado. Ujú, vale. Perfecto. Acabas de decir una palabra, ¿no? Insulina, porque también sabemos que, bueno, sobre todo las personas con diabetes, llegados un momento, puede ser que les digan, oye, pues el tratamiento es que te inyectes insulina, ¿no? Bueno, pues glucosa, glucemia, perfecto. ¿Qué es la insulina? La insulina al final es una hormona que nuestro cuerpo realmente, el páncreas en concreto, la Ujú, sintetiza. El problema es que llega un punto que bien o por enfermedad autoinmune, como puede ser la diabetes tipo 1, o por al final una mala producción, nuestro cuerpo no es capaz de generarla o no la genera en cantidad suficiente ujú, y tenemos que aumentarla de forma exógena, que aportarla al cuerpo. ujú, vale. Y bueno, pues para que sepan los oyentes, pero la insulina Ujú. se puede administrar pues, inyectada principalmente, con una Sí, inyección, o también existen las bombas de insulina, que son exacto. unos aparatos que van soltando insulina a lo largo del día y Ujú. que pues, permiten regular, ¿no? Un poco Justo. ese. Yo cuando descubrí lo que era la bomba de insulina me pareció una maravilla, ¿no? Me pareció una maravilla porque estás todo el día conectado a ese aparato y Sí. te va soltando insulina un poco como lo haría el páncreas de manera natural. Ujú. Vale, y el problema que nosotros abarcamos dentro de la red de ejercicio físico en enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema encontramos en la cronicidad de la diabetes? ¿O por qué esto es crónico y por qué hay que tratarlo?
Ese es uno de los mayores problemas, hacer entender a las personas que han pasado una gran parte de su tiempo siendo personas sanas, tienen este diagnóstico y piensan que es algo puntual, que es a lo mejor con un cambio de estilo de dieta, que hay veces que puede ayudar, pero no siempre es suficiente. Entonces es enseñarles a entender que eso es algo que les va a acompañar siempre y que ese proceso crónico, cuanto mejor se adapten al tratamiento, a la dieta, al ejercicio, etcétera, pues su vida también será mucho mejor, evitaremos las complicaciones que pueden derivarse Ujú. de una glucemia elevada. Yo, por suerte, toco madera, no tengo de momento ninguna enfermedad crónica, pero sí que veo, ¿no? En familiares, en amigos o que esa cronicidad creo que es difícil de llevar, ¿no? Es complicada porque, en palabras, ¿no? De personas que conozco, es que ya soy una persona enferma, ¿no? Y creo que es difícil como darse cuenta de que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y de aceptarlo. Creo que lo primero, pues, como en muchas cosas, ¿no? Es negación. Joder, yo porque tengo esto, no es que no quiero tenerlo, vaya lucha. Claro, claro, claro. Pero, em, bueno, esto es un poco así, es un fastidio, pero lo mejor yo creo es acogerlo, ¿no? Pues igual, mira, yo por ejemplo tengo juanetes, pues porque de pequeño, pues yo qué sé, no sé qué hice yo de pequeño y tengo una desviación, ¿no? En el pie, en el hueso. Pues yo sé que igual de mayor en algún momento me tendré que operar porque si no mi calidad de vida va a mermar y demás. Pues yo creo que en este tipo de enfermedades hay que hacer un poco lo mismo. Vale, pues yo soy así. Venga, pues voy a intentar tener la mejor calidad de vida posible por medio de las herramientas que me puedan dar. ¿La herramienta es la dieta? Pues venga, voy a intentar adherirme a esta dieta. En la terapia o el tratamiento puede ser el ejercicio. Venga, me voy a adherir al ejercicio. Lo que sea que me den, intentar aceptarlo y como, bueno, pues Deberíamos conseguir en esa comunicación con los pacientes que sea el diagnóstico un punto de poder mejorar y decir, pues yo he estado bien hasta ahora, pues voy a continuar de la misma forma sabiendo que tengo este diagnóstico y aplicando las medidas. No una forma de decir esto ya es el principio del fin claro. de una decadencia, que es justo lo que no queremos. Queremos eso, educarlos, enseñarlos para que su calidad de vida, a pesar de ese diagnóstico, sea lo más funcional posible. Vale, pues entonces, sabiendo que es crónico, sabiendo que vamos a vivir con esta diabetes, ¿no? Que ahora igual definimos lo que son los tres tipos de diabetes o los dos principalmente que nosotros vamos a abarcar, ¿no? Y cómo podemos, pues, enfrentarlos, ¿no? Y hacer nuestra vida con ellos. Vamos a definir diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Vale, pues al final sobre todo la diferencia es bueno, muchas veces también el momento del diagnóstico, porque una diabetes tipo 1 suele ser un diagnóstico bastante precoz en gente joven y al final es esta enfermedad autoinmune que ya de por sí el páncreas no es capaz de sintetizar esa insulina, entonces necesitamos de ese aporte exógeno siempre. Y la diabetes tipo 2 sí que suele ir muy relacionada tanto como por edad, como por estilos de vida, etcétera, suele ser el diagnóstico más común. Y aparte también tiene un componente de que tienes algún antecedente personal, familiar de diabetes, pues también puedes tener mayores papeletas o predisposición a sufrir diabetes en un futuro. Vale, sí, después hablaremos de esa herencia, ese componente genético. Vale, pues ya tenemos los dos tipos. Nosotros nos vamos a centrar más en la diabetes tipo 2, ¿no? También tendríamos la diabetes gestacional, que lo hemos hablado antes de comenzar a grabar, bueno, que es un tipo de diabetes un poco distinta. Y es cierto y sabemos que como que se están empezando a dar nuevos diagnósticos, ¿no? Como a edades más avanzadas, pero que parecen diabetes tipo 1. Bueno, esos son casos un poco extraños que no vamos a abordar hoy, pero sabemos que existen. Sí, hombre, como toda la investigación también va avanzando y Sí, con ello también nuevos descubrimientos, es una sí, realidad. sí, sí, sí. Vale, pues entonces tenemos la diabetes tipo 2, ¿no? Esa que depende más un poco del estilo de vida, de la edad. em, y cómo el ejercicio físico puede ayudarnos, ¿no? Si, por ejemplo, nos viene una persona a la que le acaban de diagnosticar esta diabetes tipo 2, ¿cómo le podríamos ayudar con esa recomendación de ejercicio o qué sabemos sobre el ejercicio y la diabetes? Pues al final nos pasa mucho, ya os digo, yo ahora mismo estoy en el hospital, pero es verdad que desde que terminé la carrera estuve varios años en el centro de salud y nos Ujú, enfrentábamos a esa consulta desde enfermería. Un paciente que acaban de diagnosticar y te lo deriva al médico para que le hagas esa educación. ujú, Y cuando un paciente diabético viene, sobre todo de diabetes 2, necesitamos hacerle entender que el ejercicio, la dieta y el tratamiento médico que le hayan pautado son los ejes para poder solventar esa situación. Entonces, sobre todo, es
sí, recomendarle el ejercicio porque está demostrado que es eficaz, que reduce esos niveles de insulina, que mejora además la autoestima, que pues también aumenta la masa muscular y por lo tanto también el gasto calórico, etcétera, tiene una serie de beneficios, pero sobre todo escuchar al paciente que tenemos enfrente. Hay que hacer ejercicio, sí, pero ¿qué tipo de ejercicio? Muy bien, sí, Porque no todo el mundo nos sirve. Tú y yo probablemente no hagamos el mismo ejercicio a día de hoy. claro. Pues lo mismo nos pasa, tenemos que conocer al paciente que tenemos enfrente. Ujú. Y bueno, pues vamos a hablar de los tipos de ejercicio, lo vamos a dividir en dos ramas principalmente, ¿no? Que sería ese ejercicio un poco más aeróbico, de carácter cardiovascular o cardiopulmonar, que sería esa sensación que tenemos todos siempre de sudar, ¿no? De vamos a sudar. Bueno, con el de fuerza también se suda, pero bueno, es lo que la gente... Sí, pero suele ser como más movimiento, Mm. más aeróbico. Vale, y luego tendríamos el entrenamiento de fuerza, ¿no? Ese entrenamiento que todo el mundo lo asocia, me voy a poner súper cachas en el gimnasio, pero que no es, vamos, ojalá fuese tan fácil, yo que llevo muchos años en el gimnasio, ponerse tan cachas fácilmente, no lo es. Vale, ambos dos nos van a venir bien. ¿Qué podríamos tener en cuenta para a la hora de hablar, a la hora de igual recomendar a un paciente con diabetes? Pues sobre todo es al final conocerle un poco, porque la opción fácil de ejercicios además de bajo impacto, como pueden ser nadar, bici estática, etcétera, a personas que a lo mejor caminar, subir y bajar escaleras les puede costar más, pues podría ser una alternativa. Ujú, Pero dentro de eso tenemos pacientes que es que no pueden salir de casa o su movilidad está muy limitada. claro. Pues vamos a adaptar ese ejercicio, vamos a priorizar que a lo mejor puedan hacer un ejercicio de fuerza en casa con cosas que tengan en casa, porque muchas veces no necesitamos tampoco grandes materiales. Pues una pesa que sea una botella de agua de 1 litro Ujú, y que favorezcan esos ejercicios de a lo mejor del tronco superior, si la parte inferior la tenemos a lo mejor un poco más limitada ujú, por el claro. peso, porque muchas veces también este tipo de paciente también tiene una obesidad asociada. Ujú, Entonces, pues vamos a ir adaptando un poquito. A las personas que hablábamos antes de diabetes gestacional, a las mujeres embarazadas, pues a lo mejor el simplemente caminar por el pasillo, hacer es un poquito de movilización, pues les puede ayudar. ujú, Y no tiene por qué ser un ejercicio que nosotros pensemos claro. de un sobreesfuerzo, porque sí que hay que enseñarles muy bien el tema de las hipoglucemias, Muy bien, sí, sí. ¿vale? Porque al final tenemos que tener en cuenta que este ejercicio físico va a cambiar también los niveles de glucemia que tengamos Ujú, en sangre. ujú. Entonces, pues siempre se recomienda, sobre todo a la gente que está con insulina, que se haga un destro, un control de esa Sí, glucemia 30 minutos antes por ver un poco y en función de esos parámetros orientar también el ejercicio. Si estoy muy justita, pues a lo mejor me tomo algo antes de empezar porque sé que voy a bajar. claro, claro. Si por lo contrario tengo un pico, pues voy a ver cómo lo controlo para cuando terminar el ejercicio controlar que voy a bajar un poquito del esfuerzo físico y también porque me he pinchado esa insulina. Claro, claro. Para que lo podamos entender, ¿no? Que es un poco complicado. Sí. Cuando hacemos ejercicio, esa glucosa que ha entrado y que yo me pincho y tengo la glucosa elevada, cuando yo hago ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que producir energía, pues para Exacto. poder correr, ¿no? Entonces, esa energía que yo produzco suele utilizar la glucosa. Por lo tanto, el ejercicio baja los niveles de glucosa porque se está utilizando para hacer ejercicio. Entonces, cuando se suele mezclar, por ejemplo, igual con antidiabéticos orales, ¿no? Que ahora hablaremos de esos fármacos, cuando se mezcla con la medicación, ¿qué es lo que puede pasar? Que mi nivel de glucemia baje, y baje mucho, baje por debajo de los límites. Hay que tener mucho cuidado con las hipoglucemias, hay que tener especial cuidado porque la persona se puede empezar a marear, se puede desmayar, bueno, y si bajase muchísimo, pues le puede dar un shock Tener siempre algo de hipoglucémico, claro, azúcar, hidratos claro. de carbono a mano. Entonces, bien, ejercicio físico, vamos a intentar sobre todo controlar. Justo este fin de semana, te decía antes, he estado en un congreso en el que se hablaba de ejercicio físico y de salud, ¿no? Y bueno, los resultados siempre eran clarísimos, ¿no? El ejercicio físico siempre va a venir bien para la salud. Ahora tenemos que saber cómo hacerlo, qué tipo de ejercicio, la persona que tengo delante y sobre todo el ejercicio se ha marcado como un tratamiento, perdón, seguro, seguro. Exacto. ¿Es seguro por qué? Porque las variables del entrenamiento están controladas. ¿Cuándo no es seguro? Que seguramente todos conozcamos estas noticias tan tristes. Persona hace una maratón y fallece porque tal. Claro, si yo paso de no correr nunca Hacer una a hacer maratón. una maratón, mi sistema cardiovascular no está adaptado y puede petar. Si yo llevo sin correr muchísimo tiempo y de repente me pongo a correr, mi sistema óseo pues también va a sufrir. Si mi sistema muscular no está adaptado y me meto a CrossFit porque está de moda, posiblemente sufra una lesión. Entonces, Exacto.
es muy importante, como suelen decir, la dosis de ejercicio, ¿no? Series, volumen, intensidad, tipo de ejercicio, frecuencia. Entonces, todo esto va a haber que ir adaptándolo, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, el graduado en ciencia del deporte pues tiene un papel más importante, ¿no? De, oye, ¿cómo voy adaptando esto a los requerimientos de la persona? Luego, ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué le podemos decir a una persona con diabetes? ¿Cómo se tiene que tratar? ¿Cómo tomar la medicación? Estilos de vida, nutrición. Otros profesionales, pues al final nos vamos a ir uniendo unos a otros. ¿Para qué? Para que las personas tengan mejor calidad de vida, que es un poco lo que todos queremos. Entonces, vale, fármacos. Hemos hablado de antidiabéticos orales. ¿Qué es eso? Pues al final estos antidiabéticos orales lo que nos permiten es regular esos niveles de glucemia, Ujú, ¿vale? sí. Entonces, el más común o uno de los que se suele usar es la metformina, Ujú, que muchos abuelitos, la pastilla blanca, claro. siempre. Mira, tienen el color. Sí, Vale. cuando ellos vienen ahí a la consulta ya es algo muy, muy típico. Entonces, estos antidiabéticos serían como bueno, la primera de los escalones sería la dieta y el ejercicio. Ujú, Si con eso pudiéramos controlar la glucemia sería perfecto. Muchas veces no es suficiente, ujú. pasaríamos a estos antidiabéticos orales, como hemos dicho ese ejemplo, o otros que hay, y luego ya pasaríamos a un tercer escalón si no lo conseguimos regular, que sería la insulina. Como tú muy bien has dicho, a partir de administración puntual o con una bomba de insulina que la fuera liberando de Ujú. forma programada. Vamos a asustar un poco a las personas que tengan diabetes, pero en todos estos escalones hasta la insulina, Sí. em, si no me equivoco, pero creo que igual la calidad de vida puede ir mermando, ¿no? Una cosa es tomarte la pastillita blanca todos los días, que bueno, más o menos se lleva bien, pero lo que se empieza a llevar un poco mal es me tengo que pinchar todos los días, me tengo que medir la glucosa, me tengo que... Entonces, son pasos, ¿no? Que vamos, bueno, pues la enfermedad también va avanzando si nosotros no le vamos poniendo esas barreras y creo que todo eso lleva a que, oye, pues, yo creo que nadie se quiere estar pinchando todos los días. Yo la verdad que no querría. La verdad que a veces pues igual sucede, ¿no? Pues a veces sucede y oye, pues me tengo que estar viendo la glucosa y demás y es parte de la enfermedad. Y Pero, también piensa que una de las realidades que tenemos muchas veces en la consulta de enfermería es el tipo de paciente que tenemos, que son pacientes mayores, claro. que un manejo de un glucómetro, de una insulina, de las dosis, no veo con las gafas, me tengo que administrar de forma subcutánea, tengo que ir rotando las zonas para evitar que también el tejido se me hagan pequeñas heridas, hematomas, etcétera. Al final también necesitan de un apoyo familiar, que muchas veces tampoco lo tienen. Ujú, Entonces, si podemos a lo mejor controlarlo antes de llegar a ese punto, pues también es beneficioso para ellos. claro. Vale, pues insulina un poquito para atrás, metformina un poquito para atrás, tenemos la dieta y el ejercicio. Me gustaría rescatar pues ese estudio, ¿no? Que dice, que evidencia que con 3 ramas en un estudio, con 3 ramas, personas que solamente utilizan metformina, personas que solamente hacen ejercicio y personas que lo hacen las 2 cosas combinadas, vieron que con el ejercicio ya se podían controlar los niveles de glucosa de la misma manera que solo con la metformina. Es decir, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es un ejercicio bien dosificado tiene el mismo efecto que la metformina. Y todos sabemos que cuanto menos tengamos que medicarnos, pues mejor. Va a ser para otros órganos, ¿no? Pues porque al final lo metemos al sistema digestivo, el sistema digestivo empieza a funcionar un poco peor, entonces empieza... Incompatibilidades con Claro, otros fármacos, sí, siempre lo que podamos hacer al final de algo natural, como claro. puede ser el ejercicio, pues mucho mejor. Vale, vale, muy bien. Y yo te quería preguntar, em, vale, ya tenemos un poco claro todas estas cosas, todas estas características. ¿Cuál es el papel de la enfermera? O sea, ¿qué le dices tú exactamente si estás trabajando y te viene una persona que le acaban de diagnosticar con diabetes? ¿Qué es lo que haces con ella? Pues ya te digo, sobre todo vienen derivados después del diagnóstico, muchos de ellos a esos controles, Ujú, porque una vez tenemos el diagnóstico, fuera de las analíticas de revisión que se hagan según las pautas médicas, ujú, los pacientes a la consulta de crónicos suelen venir cada menos frecuencia para hacerle esos controles. En función también del diagnóstico y la medicación que conlleve, pues nuestra misión de enfermería en el centro de salud puede ser desde dar unos consejos de dieta y ejercicio hasta pues a uso o manejo de lo que es la insulina, los parámetros, etcétera. Siempre les solemos recomendar que al principio, sobre todo, pues se midan en distintos momentos del día las glucemias para detectar si hay momentos del día en el que más o menos va fluctuando.
y sobre todo el seguimiento y el control de que ya no solo que lo entiendan y te escuchen, sino que ellos sean partícipes y de verdad ver que colaboran. Y también algo que les digo mucho en clase a los alumnos, como les doy también ahora salud pública, es que sean conscientes de los recursos que les pueden ofrecer. Ujú. Porque a día de hoy tenemos con las redes sociales, las páginas web, etcétera, mucha información que a lo mejor les podemos dar sabiendo que es fiable, porque las consultas a lo mejor tienen un tiempo donde podemos incidir en ciertos aspectos, pero también darle información que sea fiable, que ellos puedan consultar y cuando vuelvan a la consulta preguntarnos esas dudas. Ir empezando poquito a poco, pero al principio es mucha información. Sí, sí. Entonces, tanto con esas redes como saber a nivel comunitario, en el propio centro de salud, qué nos ofrece, qué podemos ofrecerle, porque a lo mejor nos comenta que su nivel económico no le permite apuntarse a un gimnasio. Claro. Y es una realidad. Pues a lo mejor tenemos un parque de estos que están adaptados ahora, que tienen gimnasia al aire libre, y le podemos recomendar algo en ese mismo y no tiene que invertir. O lo que te decía, en casa, con una silla, la mesa y unas mancuernas haciendo de botellas, podemos hacer un ejercicio. Ujú. Pero por eso te digo, necesitamos que nos den un poco de feedback, porque la hoja estándar no sirve para todo el mundo. Claro, claro. En esto ahora que hablabas de de ese entrenamiento en casa, Javier Butragueño, que es, él era profesor ahí en la Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco, em, él tiene varios artículos en los que analizan el papel del circuito, un circuito de fuerza, y cómo afecta. Sobre todo él está más centrado en ese sobrepeso, obesidad, ¿no? En esa gente que, oye, que tú no le puedes poner a hacer dominadas, ni a correr, ni nada. Entonces, ejercicios con su propio peso corporal, en casa, con un material súper sencillo, y que les viene muy bien. De hecho, ha sacado ahora, mira, me está viniendo con Boticaria García, han sacado unos entrenamientos que se llaman Tristras, que son ejercicios súper sencillos para hacer en casa, que tiene distintos niveles, pues nivel principiante, intermedio, avanzado, y que le dan un toque como muy jocoso y la verdad que creo que están teniendo muy buena acogida porque hay mucha gente que no quiere ir al gimnasio, que no le apetece o que no quiere pagarlo o que no puede pagarlo y con esto pues están empezando a hacer ejercicio en casa y les está gustando mucho. Has hablado de páginas web. Vamos a hablar de Diabetes La Carta y Unión de Diabéticos de Alicante. ¿Qué son estas dos páginas? Pues estas dos páginas son un recurso que, aparte, en mi hospital hay un servicio de nutrición que hay 2 enfermeros y hablando con ellos sobre este podcast me lo recomendaron porque es un recurso que suelen ofrecer a los pacientes que van derivados, en este caso en el hospital del endocrino. Y es una página Diabetes a la Carta donde te permite no solo hacerte un planning adaptado, te hace como si fuera un tipo de mantel donde tú vas haciendo y te va programando pues en función del tiempo que tengas, etcétera. También el tema de la alimentación, que también es muy importante. Entonces hay un plato interactivo donde tú puedes calcular la cantidad de hidratos de carbono que consumes. Para también, sabemos que eso va muy relacionado con la glucemia y los picos, pues ir poniendo. Y ellos te van dando recursos, son una página al final que está certificada, tiene una base científica, entonces es lo que te digo, de la consulta al final puede ser un recurso añadido. Entonces, después de hacer eso, después de todo lo que te he explicado, ¿qué dudas tenemos? Pues a lo mejor ahí también se pueden solventar. Y respecto a la Asociación de Diabéticos de aquí de Alicante, pues como toda enfermedad, todo al final repercute no solo a nivel del diagnóstico, pues sino en otros parámetros. Entonces hay una asociación para este colectivo de pacientes que está aquí en Alicante, que además os animo a que vayáis a su web porque han organizado una caminata para el 16 de noviembre en la playa de Muchavista, que está aquí al ladito en Campello, para conmemorar que el 14 de noviembre justo es el día de la diabetes. Vale. Entonces, pues también, pues oye, una forma de dar visibilidad a una enfermedad que parece que no, pero nos acompaña Sí, sí. mucho más de lo que Los pensamos. niveles son altos. Oye, y una caminata me parece estupendo. Vale, Patricia, pues cuéntanos, porfa, de qué va el programa En Moviment del Ayuntamiento de Alicante y cuéntanos, creo que tienes por ahí algún otro programa dentro de... Sí, he estado mirando un poquito también, investigando, y eso, en Alicante el ayuntamiento, a través de fondos europeos, ha promocionado este tipo de programa de ejercicio que al final la finalidad es que un profesional sanitario derive a estos pacientes pues, que por su diagnóstico, por un estilo de vida sedentario, puedan aprovecharse de ese ejercicio que se realiza en instituciones municipales y con un equipo que supervisa. Entonces, por eso te comentaba que el saber también lo que en la comunidad tenemos
también puede ser válido y beneficioso para nuestros pacientes el poder ofertárselo. También dentro del Departamento de Salud del Hospital General, que engloba varios centros de salud de aquí de Alicante Capital, tienen el programa Mantente Activo y Saludable, que a través de enfermeras, 2 veces a la semana, 1 hora y media de ejercicio, salen y lo hacen todos de forma conjunta. Entonces permite ya no solo mejorar el estado físico, sino también las relaciones entre gente de una misma comunidad, porque piensan que al final pues son pertenecientes a un mismo centro de salud. Y este servicio último que me dices, ¿agrupa por enfermedades o no? Generalmente son pacientes que puedan ir a esa consulta, bien la enfermera que se lo pueda ofrecer en esta consulta de crónicos, o bien de forma activa acercarse al mostrador y preguntar, ¿en este centro de salud se desarrolla este programa? Y poder ir y colaborar de forma activa en el Vale. proyecto. Oye, pues muy interesante para todas las personas con esta patología o con otras, ¿no? Dentro de Alicante y que, oye, pues que se puedan beneficiar, como decía, de los recursos que al final tenemos, que muchas veces no se saben, porque, bueno, pues igual cuando lo puede ver, cuando va al centro de salud, pero uno cuando va al centro de salud suele estar un poco preocupado, joder, tengo que estar aquí, entonces igual no se fija en los carteles que hay y demás, así que desde aquí, pues, bueno, pues animamos a todo el mundo que lo vea Al interesante. menos que pregunte ese informe y a ver si puede ser un Claro. candidato para poder participar de ello. Vale, pues vamos a ir terminando. Con 2 cosas me gustaría terminar. La primera es, ¿qué retos ves tú o qué oportunidades, cómo crees que va a ser pues, estos próximos años, ¿no? Bueno, pues con todo el avance igual de la IA que hay o con todo el avance tecnológico. No sé, ¿cuál crees que es el futuro ahora mismo de la diabetes, el ejercicio o la propia diabetes? Pues en la diabetes nos pasa que, bueno, lo hablaba antes contigo, de que hace unos años ahora ya ha cambiado mucho. Antes todo el tema de los sensores que ahora aportan las bombas de insulina era algo muy novedoso, solía apostarse sobre todo en niños por el manejo, etcétera, pero ahora es una realidad. Entonces, ya no solo como población, sino como enfermeras, el seguir formándonos, actualizándonos en estos nuevos dispositivos. Yo creo que la diabetes va a convivir con nosotros muchos años más. Sí. Las previsiones son que los diagnósticos sigan aumentando por nuestros estilos de vida, antecedentes, etcétera. Entonces, qué menos que saber los recursos que tenemos, las posibilidades de tratamiento, y si ya empezamos a tener una vida saludable cuando no tenemos un diagnóstico, también será mucho más fácil continuar esa rutina con un diagnóstico, en este caso de diabetes. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo cuando hacía mis prácticas de la carrera que la hice en una clínica especializada en diabetes y claro, me explicaba, ¿no? La diabetóloga me decía, es que le vas a decir a una persona de 60 años, oye, que ahora cada vez que te vayas a tomar una comida tienes que calcular los hidratos de carbono. Eso es imposible, eso es muy difícil de cambiar, pero pues como cualquier hábito que tengamos ya, pues con 30 años ya me cuesta cambiarlo, pues imagínate con el doble, ¿no? Pues sí, ojalá que toda la tecnología y todo vaya avanzando en, oye, pues hacer que el tratamiento, ¿no? de esta enfermedad pues sea mucho más fácil para los pacientes. Y por último, esa reflexión que me gustaría que lanzásemos, pues bueno, a todos los oyentes, pero en especial a los estudiantes de enfermería, en este caso, ¿no? De cualquier ámbito, puedes hablarles sobre la carrera, de después, de cómo es el trabajo, las rotaciones, cualquier cosa que les quieras decir, pues bueno, que les pueda ayudar y que te gustaría haber escuchado a ti cuando eras estudiante. Sí, al final un poco relacionado con todo lo que veníamos hablando. El lugar donde ellos terminen trabajando a lo largo de su vida laboral va a ser muy amplio. Enfermería, por suerte, por desgracia, por suerte porque ves muchas cosas, por desgracia porque al final no terminas haciéndote experto de nada, pero tiene una alta rotación entre servicios. Sí. Es cierto que ahora está la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que es una residencia de 2 años, pero no hay una bolsa específica. Están intentando terminar esas plazas, ofertar que solo sean de comunitaria, pero no siempre es así. Un contrato de verano podemos estar cualquiera allí. Claro. Entonces, sí es importante formarse en todo, en algo como es una realidad que es una diabetes también, y porque nos puede pasar en una consulta de primaria y también en el hospital, porque estos pacientes que decimos con esas bombas de insulina de manejo, en situaciones agudas de enfermedad van a ser pacientes que tengamos en los hospitales. Claro. Entonces,
si es algo tan evidente y ahora con una prevalencia tan alta en la sociedad, creo que es importante que estemos actualizados. Entonces, yo les animo a que sigan formándose, que nunca paren de esa curiosidad, de que a lo mejor, aunque no sea su ámbito, pero siempre vamos a tener un compañero, un amigo, alguien que, pues, no solo, pues, le han dado un diagnóstico de diabetes. ¿Y qué toma? ¿Y cómo lo hace? Claro. Pues esa curiosidad que nunca la pierdan, Ujú. porque allá donde vayan, eso les va a hacer que, si ya de por sí hay veces que es estresante los cambios de servicio, pero quieras que no, esa predisposición siempre va a ser positiva para ellos. Muy bien, pues estupendo. Yo desde luego que conozco de buena mano, ¿no?, estas rotaciones de las que hablabas y sí que es complicado de gestionar. Yo espero, pues, un poco viendo los trolls de la barrera, porque a mí no me afecta, pero espero que poco a poco os vayan cambiando un poco esas situaciones, que creo que también la persona que se va a ver beneficiada finalmente, aparte de vosotros mismos, va a ser el paciente. Y bueno, pues la curiosidad, obviamente estoy contigo, que la exploten todo lo que puedan los alumnos y todo profesional, que muchas veces nos pasa, ¿no? Ah, ya he acabado la carrera, ya no. No, hay que seguir un poco preguntándose por todo, ¿no? Y más sobre todo cuando tiene que ver con salud. Y bueno, pues en este aspecto comentar las jornadas que tenemos preparadas para el 21 de noviembre. Son unas jornadas en las que vamos a, de forma interdisciplinar, ¿no?, entre enfermería, fisioterapia, psicología y graduados en ciencia del deporte, abordar distintas patologías, ¿no? Pues hablaremos de diabetes, hablaremos de hipertensión, hablaremos de otras enfermedades no tan comunes, ¿no?, pero que sí afectan a un gran número de personas, como la esclerosis múltiple. Y nada, pues invitamos a todos alumnos o profesionales de estos sectores a que vengan aquí en el ADA, que lo vamos a hacer en un sitio magnífico y estupendo. Y pues nada, a mí me queda despedirme, darte las gracias, A ti despedir siempre. a la audiencia y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.